Seguro que has escuchado hablar del estoicismo, pero ¿nunca te has preguntado quién fue su fundador y cómo fue su vida? Descubre aquí la asombrosa historia de Zenón de Citio, un hombre que, a pesar de enfrentarse a desafíos y adversidades, dejó su huella en la filosofía y en la forma en que las personas entienden y afrontan la vida hasta el día de hoy. Zenón el Fenicio. La felicidad es un buen flujo de la vida. Zenón de Citio. Zenón nació en la ciudad chipriota de Citio en el 336 a.C., en el seno de una familia de comerciantes fenicios. Desde temprana edad demostró gran interés por la filosofía, muy apoyado por su padre, quien le proporcionaba obras de Sócrates, su filósofo más admirado, adquiridas en sus viajes a Atenas. Sin embargo, durante toda su juventud, Zenón se dedicó exclusivamente al comercio junto a su padre. Pero el destino tenía otros planes para Zenón, y quiso que su bonanza económica y medio de vida desaparecieran inesperadamente. Durante uno de los viajes comerciales, su barco naufragó cerca de las costas de Atenas, perdiendo así todo el cargamento y la mayor parte de su fortuna. De navegar a estudiar. Felizmente navegué cuando sufrí el naufragio. La fortuna quiere que tenga yo mayor libertad para filosofar. Zenón de Citio. Tras el desastre y habiendo llegado a Atenas, Zenón decidió que abandonaría su carrera comercial para enfocarse en adquirir conocimientos filosóficos. Según las fuentes, Zenón consultó a un oráculo sobre cómo vivir de manera virtuosa y recibió una respuesta enigmática: estar en contacto con los muertos. Zenón interpretó esto como que debía dedicarse a leer y estudiar a los antiguos filósofos y sabios, fortaleciendo su deseo de ser una persona virtuosa dedicada a la reflexión y el estudio. Un filósofo con muchas influencias. Recordad que la naturaleza nos ha dado dos oídos y una boca para enseñarnos que vale más oír que hablar. Zenón de Citio. Comenzó su formación filosófica de la mano de varios y muy diferentes filósofos de la Atenas de ese momento, como el cínico Crates de Tebas, Estilpón, Genócrates y Polemón, con quienes aprendió durante alrededor de 10 años. Sin embargo, como era de esperar y con el paso del tiempo, su pensamiento va evolucionando de modo autónomo y estas ideas aprendidas empiezan a quedarse demasiado pequeñas para Zenón, que también está influido por los pensamientos y obras de los más grandes sabios, como su admirado Sócrates, Platón, Aristóteles y Heráclito. De zenonianos a estoicos. Rodeaban a Zenón, en efecto, algunos hombres harapientos y mugrientos. Diógenes Laercio. Las fuentes cuentan que hacia el año 300 a.C., Zenón inició, casi de modo inconsciente, su propia escuela, pues originalmente su único deseo se limitaba a reunirse con todo aquel que quería oír y discutir sus ideas. Así, comenzó a ser escuchado y a debatir con todo tipo de personas, sin problemas en dar sus lecciones a gente de cualquier clase social, raza o género. Sorprendía, por inusual en esos tiempos, que entre los asistentes a sus debates se viera a mujeres, extranjeros y mendigos. Asimismo, mantuvo amistad con las clases adineradas, como el rey Antígono II de Macedonia, quien admiraba al filósofo por su buen carácter, invitándolo a los banquetes reales, pese a que Zenón no era muy dado a los placeres. Sus primeros seguidores fueron llamados inicialmente zenonianos. Sin embargo, el lugar elegido para las reuniones, un pórtico en el Ágora de Atenas, adornado con pinturas multicolores, conocido como Stoa Poikile, pasaría a la historia de la filosofía, pues este grupo de discípulos zenonianos empezó a ser conocido como los estoicos, que significa los del pórtico,
en referencia a ese pórtico, stoa en griego, donde se reunían. Pensamiento y obra de Zenón. Bien sabido es que Homero tuvo un esclavo, Platón 3, y ninguno Zenón, con quien se inició la rígida y viril sabiduría de los estoicos, Séneca. Zenón comenzó por dividir la filosofía en 3 ramas para facilitar y separar su estudio. En física, defendió que el origen de la realidad es el logos o razón, que a la vez conforma y rige todas las cosas y leyes del universo. La realidad está dividida en 2 fundamentos: la materia, que es pasiva, y el espíritu, que es activo y que, actuando sobre la materia, la anima y da vida. En lógica, postuló que el conocimiento no es innato, como sí afirmaban otros filósofos, sino que siempre es adquirido a través de los sentidos. Y en ética o moral, siguiendo la idea de que la naturaleza está regida por un orden racional inamovible, afirmó que era absurdo querer resistirse al destino marcado por este logos. Zenón habló de una ley de causa y efecto, y por tanto para él, el azar o la casualidad no existían, pues no son más que el nombre que el ser humano le pone a efectos o eventos cuyas causas más profundas se desconocen. Para Zenón, por tanto, el deber del ser humano virtuoso es asumir el destino o causa primera con la actitud adecuada y alcanzar la ataraxia, que es la imperturbabilidad emocional o paz interior. Este estado de ataraxia se consigue con entrenamiento y práctica diarios, usando la fuerza de voluntad para dominar las pasiones del alma y superar las emociones, huir del victimismo y aprender a ver los infortunios como oportunidades. Se sabe que Zenón escribió varias obras, destacando entre todas ellas La República, que fue muy popular en su tiempo, y donde exponía un pensamiento totalmente visionario. Que no debemos de ser ciudadanos de estados y pueblos diferentes, separados por leyes particulares, sino que hemos de considerar a todos los hombres como paisanos y conciudadanos. Por desgracia, ninguna de sus obras han llegado completas hasta hoy, y conocemos su pensamiento gracias al gran trabajo y elaboración posterior que realizó su sucesor más importante, Crisipo. En cualquier caso, no hay duda que las líneas maestras de todo el estoicismo futuro ya se hallaban completamente en Zenón. Una muerte y un legado extraordinarios. El pensamiento debe ser más fuerte que la materia, y la voluntad más poderosa que el sufrimiento físico o moral. Zenón de Citio. Algunas fuentes afirman que en el 264 a.C., después de casi 30 años de enseñanza, y contando él con 72 años, se quitó la vida, siguiendo el principio de que el sabio debe desprenderse voluntariamente de la vida cuando la senilidad, que llega con la vejez, le prive de los bienes supremos del conocimiento y del autodominio, aunque otros, como Diógenes Laercio, afirman que sobrepasó los 98 años de edad. Tras su muerte, la filosofía y la escuela de los primeros estoicos recayó sobre Cleantes y luego en Crisipo, que fijaron el canon de la última gran escuela de filosofía que se fundó. Un siglo después, su expansión continuó con los estoicos del período medio, Panecio de Rodas y Posidonio de Apamea, llegando hasta el Imperio Romano, donde se convirtió en la escuela filosófica más respetada e influyente, y fue a partir de aquí, con el llamado estoicismo nuevo, cuando estas profundas y sabias ideas son asumidas y ofrecidas al mundo magistralmente por Séneca, Epícteto y Marco Aurelio.